Bien, como les estaba comentando, se checó una fórmula llamada buscar V. Dentro de la documentación de Excel, la fórmula buscar V te va a retornar cualquier valor o cualquier dato de una referencia a la cual nosotros le vamos a pedir al cliente que introduzca de manera manual, y el valor que va a retornar tendría que ser un valor que se encuentre en la misma tupla de datos sobre ese código que en sí el cliente introdujo. Es decir, si por ejemplo el cliente introduce COD 001, entonces el único dato que me puede retornar es un dato perteneciente a su tupla de datos. Es decir, para COD 001, un dato de su tupla es Pinol 15, Pinito 1350 o limpieza. Si el cliente decidiera introducir el código a buscar COD 002, aquellos datos que la fórmula es capaz de retornarme son propios de su tupla de información. En este caso sería cuarzo, sería 10, es del diablo, 65 y esoterismo. ¿Sí? De la misma forma con COD 003. Entre su tupla está Facebook, 1, vicios, 450 y redes sociales. Entonces, ya teníamos preparado un formulario, que es el que estoy señalando ahorita actualmente, donde la persona o el usuario final que va a utilizar este programa va a introducir algún código, ya sea 1, ya sea 2 o ya sea 3. ¿Sí? Entonces, una vez que el cliente introduce precisamente ese código, nombre, precio y descripción se tienen que llenar de manera automática. Ayer en clase analizábamos que para que COD 001 funcione, es decir, la información que el cliente final introduce aquí funcione y la fórmula funcione de manera adecuada, habíamos visto que como parte fundamental, parte importante y estricta es que el código o lo que yo vaya a introducir aquí siempre tiene que ir hasta la izquierda, es decir, siempre nuestra base de datos tiene que comenzar con esa palabra de referencia. En mi caso es un código. Por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, haciendo una base de datos de alumnos, entonces se me ocurre que el código pueda ser un número de control, se me ocurre que pueda ser una matrícula, inclusive se me ocurre que pueda ser la CURP, ¿sí? Pero ese número de referencia a buscar o esa palabra de referencia a buscar siempre, siempre tiene que ir en la columna A. Siempre, siempre tiene que ir en la primera columna, independientemente si la base de datos comienza en la columna C, en la columna D, en la columna E. Siempre tiene que ser la primera columna. Entonces, para programar precisamente esa parte, voy a decir que la función buscar V requiere de 4 argumentos. También se había analizado que un argumento es lo que se introduce entre los paréntesis, va separado por comas y es lo que hace funcionar a mi fórmula de manera correcta. El primer argumento de buscar V va a ser la palabra que el cliente va a solicitar buscar. Entonces voy a colocar ahí C7, la celda C7, porque es ahí donde el usuario va a estar descargando la información, coma. Ahora yo necesito seleccionar de dónde voy a buscar esa palabra. ¿En dónde la voy a buscar? Bueno, la voy a buscar desde A2 hasta F5. Aquí lo que estoy haciendo es pasar todo el rango de la tabla donde se encuentra mi información o mi base de datos. Voy a colocar una coma y entonces ahora me toca indicar el indicador de columna. Recordemos que el indicador de columna habíamos quedado que independientemente mi columna esté etiquetada por una letra del alfabeto, esa letra del alfabeto tiene un número de posición. Tiene, por ejemplo, la A tiene la posición 1, la B tiene la posición 2, la C tiene la posición 3,
la D tiene la posición 4, la E la 5 y la F la 6. Entonces, como estoy buscando el nombre se encuentra en la posición 2, columna B. Voy a colocar un 2 y aquí siempre, siempre, siempre de los siempre voy a colocar la palabra falso. Voy a dar Enter y entonces sobre el código 001 ya me da la palabra pinol. Ahora bien, para el precio voy a seguir exactamente la misma estructura y voy a decir que la palabra buscar es lo que el cliente va a introducir en la columna C7, coma. De aquí voy a colocar mi rango, es decir, toda mi base de datos la voy a seleccionar. Una vez que yo pongo mi base de datos, me voy a ir al indicador de columnas. En este caso, necesito generar el precio. ¿El precio en qué columna está? 1, 2, 3, 4, en la quinta columna. Entonces voy a poner 5 y nuevamente la palabra falso. Para descripción es exactamente el mismo proceso. Voy a colocar buscar V. Voy a colocar cuál es el código que yo requiero buscar. En este caso, la columna C7 nuevamente. Voy a señalar mi matriz o mi base de datos. De aquí me voy al indicador. En este caso es descripción. La descripción está en la columna número 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, coloco un 4 y la palabra falso. Y entonces, de esta manera, yo ya tengo absolutamente mi formulario automatizado. Aquí si cambio el 2, entonces la tupla de información va a cambiar a los datos de la segunda fila de código 002. Y si coloco 003, de igual manera, la tupla de información cambia con la tupla de datos del código 003. ¿Sí? De esta manera funciona la función buscar V. Ahora, es necesario reconocer una parte. Esto es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo decido añadir un nuevo código? No sé, aquí se me ocurre... North Suiza, stock, vamos a ponerle 35 piezas, descripción, salado, precio 4.50 y categoría comida. Se supone que yo acabo de agregar un nuevo producto a mi base de datos. Si yo le pongo ahora tipear el código COD004, ¿qué es lo que pasaría? Ante Excel, lo que pasa es que no se encuentra el elemento. ¿Sí? Código 004 me genera un error. Me genera ND, ND y ND. ¿Esto por qué? Bueno, pues lógicamente habría que considerar que cuando yo especifique esta fórmula, si ustedes se fijan, la selección de mi rango no abarca código 004. Por lo tanto, tendríamos forzosamente que modificar el rango, porque el rango solamente llega hasta código 003. Entonces, lo que voy a agarrar es, al igual que el arrastre de fórmulas, voy a arrastrar el rango hacia abajo. Y entonces, una vez que yo me cercioro que el rango ya incluye código 004, doy Enter y entonces el programa va a empezar a identificar los valores de esa tupla. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No, maestro. Muy bien. Vámonos a la hoja 2, que sería precisamente otro tema. El tema de esta, ¿cómo le puedo decir? De esta plantilla va a ser la siguiente. Función, sí. Se comentaba en clase que nosotros para poder considerarnos mayores de edad, tenemos que cumplir al menos una cantidad de años de 18. Entonces, una persona que tiene 18 años ya es mayor de edad. Poníamos un ejemplo también que en el caso de asistir a un evento privado donde llegaba una persona, no sé, en un caso muy imaginario,
de 15 años, de 16 años, de 17 años, el acceso iba a ser negado. Solamente iba a ser permitido el acceso a personas de 18, 19, 20 en adelante años, ¿sí? Por lo tanto, había una persona que custodiaba la entrada a ese lugar, pero más allá de su raciocinio, dependía directamente de una computadora y de un sistema hecho en Excel para que este sistema le dijera si esa persona podía acceder a, a ese evento o no, validando pues que en estatus, de acuerdo a la edad, apareciera un es mayor de edad o un menor de edad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ya se mantiene un registro previo de los nombres de las personas que van a asistir a ese evento, de las edades de esas personas que van a asistir a ese evento, aquí en columna estatus se tiene que asignar el uso de la fórmula sí para que analice esta edad y me retorne si es que esa persona es mayor de edad o es menor de edad. Analizábamos que la función sí ocupa de tres argumentos. El primer argumento era una condición. El segundo argumento era qué hace Excel si se cumple esa condición. Y el tercer argumento, ¿qué hace Excel si no se cumple esa condición? ¿A qué condición me refiero? A esta. Ahora bien, señalábamos algo que es muy importante para Excel, jóvenes. ¿Qué operadores utilizo yo para mostrar una condición? ¿Ok? Los operadores que utilizo yo para mostrar una condición son tres: mayor que, menor que e igual. Mayor que, menor que e igual. ¿Sí? Esos son los tres operadores que nosotros vamos a utilizar en Excel para poder introducir en una celda o en una fórmula una condición. Ahora bien, ¿qué es una condición? ¿Ok? La función sí entra dentro de una categoría de fórmulas que se le conoce como lógicas. Cuando nosotros estamos hablando de una lógica, entonces estamos hablando prácticamente de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que te dice tu mamá, si no atiendes tu cuarto, si no limpias tu cuarto, entonces no sales al cine. Esto es una condición. Si evento 1, entonces evento 2. Si situación, entonces consecuencia. Entonces aquí, de manera lógica, sería pensar que si la condición para yo poder entrar a ese evento es que yo tenga 18 años, pues literal, si mi edad es mayor a 17 años, para que alcance a agarrar el 18, 18, 19, 20, 21, entonces entro al evento. Si mi edad no es mayor que 17, entonces no entro al evento. De esta manera funciona la función lógica sí. Entonces, una vez visto esto, vamos a dar paso precisamente a programar esa función. Voy a poner igual, voy a colocar la palabra sí y entre paréntesis voy a iniciar con mi prueba lógica. La prueba lógica dice sí, edad, que en este caso es la celda K2, ¿sí? Es mayor a 17. Y aquí yo quiero que empiecen a ser observadores, jóvenes. Ayer señalábamos algo acerca de agarrar la habilidad de ser observadores
para saber qué preguntar. Fíjense y relacionen cómo estoy leyendo la condición informáticamente hablando, porque de eso también se trata la informática, saberme comunicar en un lenguaje informático. Entonces, yo aquí le estoy diciendo a Excel, sí, lo que tengo en la celda, K2, sí, lo que tengo en la celda K2 es mayor de 17, entonces aquí es donde yo voy a colocar mi valor sí verdadero. ¿Qué es lo que va a hacer Excel si esta función se cumple? Bueno, lo que va a hacer Excel si se cumple es, voy a colocar es mayor de edad. De lo contrario, si no se cumple la fórmula, que K2 sea mayor a 17, entonces voy a colocar una leyenda que diga es menor de edad. ¿Sí? Y tenemos completa la estructura de la fórmula sí. Tenemos una condición en el primer argumento, tenemos una consecuencia de si se cumple la función en el segundo argumento y una consecuencia de si no se cumple la condición en el tercer argumento. Voy a dar enter y entonces al momento de darle enter la fórmula detectó el contenido de la celda K2 y dijo, oye, es menor. Ok. Entonces vamos a colocar la celda que corresponde al argumento 2. ¿Por qué? Porque no se cumplió esta celda, esta condición. Maestro, ¿y será necesario que yo escriba nuevamente la fórmula? Sí. A3 es mayor a 17. Ahorita yo me acabo de aventar nuevamente la fórmula y si ustedes se fijan, pues básicamente es escribir lo mismo. En este caso estaría escribiendo 4 veces más lo mismo. Pero aquí el detalle es que, ¿qué caso tendría que yo estando en un programa que pretende automatizar los procesos, los haga de forma manual? La verdad es que no tiene caso. Entonces, recordemos que Excel tiene una función también para arrastrar fórmulas. Inclusive, la celda de referencia también se va arrastrando. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que yo ya tengo detectada mi fórmula, que ya la tengo hecha, pues solamente voy a arrastrar hasta las celdas que quiero rellenar y entonces va a funcionar de manera automática porque si aquí estoy en la fila 2, cuando bajo la fórmula, la fila va cambiando de manera correspondiente. Aquí estoy en la fila 4, aquí estoy en la fila 5 y aquí estoy en la fila 6. Entonces, con eso yo verifico que efectivamente estamos tratando la celda correspondiente. Y aquí ya me dice 11 es menor de edad, 15 es menor de edad, 18 es mayor de edad, 18 es mayor de edad y 12 es menor de edad. Al igual que si yo quisiera o de alguna forma, Susanito, yo me equivoqué por un error de dedo y en realidad tenía 25 años, la fórmula también cambia ese mensaje. ¿Por qué? Porque ahora se valida que la celda K2 sea mayor a 17, por lo tanto, el argumento activo es el primer argumento simplemente por estar validando esta condición. ¿Sí? Nuevamente, si yo, por ejemplo, a 15 le coloco un 19, es mayor de edad. Si lo retorno a un 11, es menor de edad. Es así como funciona la función sí. Realmente es una función muy sencilla, pero a pesar de que es una función muy sencilla, es muy útil. Tanto esta fórmula como esta fórmula son muy útiles en todos los negocios de pequeño espacio o mediano espacio, inclusive para escuelas, que requieren una modificación de base de datos, más bien un uso de base de datos
¿sí? Y modificación de estatus. Aquí pudiéramos decir, por ejemplo, otro ejemplo que pudiera ser, a lo mejor algún juego de adivina quién. Si tiene lentes, entonces, ¿sí? La función sí, no solamente la vamos a bajar a tratar números, también podemos bajarla para identificar como en un memorama. Si una palabra es igual a otra palabra, entonces me puede devolver un mensaje o si no, me puede devolver otro mensaje. ¿Sí? Bien, voy a empezar a quitar la grabación.